Aquí es porque la presencia de Dios ya lo traemos y ya lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, porque desde el principio que el Señor creó todas las cosas, fuimos nosotros escogidos por el Señor, ¿verdad que sí o no? A veces nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, de lo que estamos haciendo, siempre el resultado nos da lo mismo. Siempre cuando hacemos las cosas, siempre a veces nosotros queremos hacer bien las cosas, nos sometemos más en las cosas de Dios, caminamos más en los caminos de Dios, tratamos la manera de hacer bien las cosas de Dios y al final los resultados nos da lo mismo. A veces nosotros tratamos la manera de portarnos lo mejor que se pueda y a veces al final los resultados nos da enfermedad, nos da problema, nos da debilidad, nos da desánimo, nos da muchas cosas, cansancio, y uno dice: Señor, pero si me estoy sometiendo más a ti, estoy buscando más de ti, estoy guardando tu palabra, pero ¿por qué los resultados son los mismos? A veces nosotros no hemos llegado a entender el llamado de Dios, no hemos llegado a entender por qué el Señor siempre, o por qué el resultado nos da igual, por qué ¿cómo le puedo decir? El tiempo del Señor son diferentes a los de nosotros. Voy a poner un ejemplo, no sé si se ha puesto usted a pensar que dice, voy a poner un ejemplo a los maestros del ministerio, a los maestros del ministerio infantil. Para unos tal vez dirán: oh, solamente son unos simples maestros de niños. Pero para otros, o para la presencia de Dios, o para delante de los ojos de Dios, significa muchas cosas, significa grandes cosas, porque pueden estar en un momento de preparación, pueden estar en un momento de entrenamiento, porque el Señor puede mandar al Espíritu Santo a ungirlos, a que traiga esa unción, ese derramamiento de la presencia de Dios para grandes cosas. Pero nosotros no lo podemos ver por ese lado. Nosotros no lo vemos en ese lado. ¿Por qué? Porque estamos viendo, humanamente lo miramos así. Pero los propósitos de Dios son grandes. El Señor puede derramar su presencia en esta noche hacia su vida. El Espíritu Santo puede venir, el derramamiento del Espíritu Santo esta noche puede venir a su vida, puede venir a ungirlo, puede venir a apartarlo, puede venir a llamarlo, a decirle: prepárate, varón de guerra, prepárate y espera el tiempo de Dios, porque estás siendo llamado para un trabajo grande. En la Biblia nos damos cuenta que grandes hombres necesitaron, o fue lo más importante, ser ungidos por el Espíritu Santo, pero tal vez no comprendían el propósito de Dios, no sabían para qué el Señor los estaba llamando, pero el Señor los tenía un puesto grande, un llamado grande. Pero si no esperamos, nosotros a veces decimos: los tiempos del Señor son perfectos. Pero en el momento de que empezamos a ver las cosas medias, como que no va marcando bien en nuestra vida, nos olvidamos de los tiempos de Dios. Nos olvidamos del tiempo de Dios y nos desviamos de los caminos del tiempo de Dios. El camino que nos marca el tiempo, el círculo de donde marca el tiempo de Dios. Nos salimos de ahí y empezamos a caminar en nuestros propios tiempos de nosotros. Empezamos a meternos en el círculo de nuestro tiempo nosotros. Medimos el tiempo a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y nos dejamos guiar por lo que nosotros creemos que supuestamente está bien. Tal vez usted estará diciendo: hermanos, pero ¿de qué está hablando? ¿A dónde quiere llegar con tanto de lo que está hablando? Vamos a poner un ejemplo, o del tema que yo quiero hablar, de donde nos vamos a agarrar, mi hermano. Es de un gran rey que el Señor escogió. De un gran rey que el Señor escogió, pero antes de ser rey, no era rey, porque todavía no lo habían llamado para ser rey. Entonces, si el Señor
llama a reyes, a profetas, a apóstoles, a maestros, a pastores, a evangelistas, pero primero los pasa por un proceso, los tiene en un momento de prueba. Para el momento de ser llamados, van a ser aprobados por el Señor. No pueden ser aprobados primero y después ser probados. Tienen que ser primero probados. Tenemos que ser probados. ¿Para qué vamos a ser llamados? ¿Por qué somos llamados? Por el Espíritu de Dios. Yo les pido, mis hermanos, que en esta hermosa hora vamos a entrar al tema. Que sea el Señor. Yo les pido que por favor, mis hermanos, se pongan de pie. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa, pónganse de pie, vamos a orar primero y después entramos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Mientras se van estirando un poco, mientras van agarrando calor, mientras van entrando en esa atmósfera del Espíritu Santo, donde van entrando en esa plataforma donde está el Espíritu Santo de Dios. Porque si estamos desanimados, el Espíritu Santo no va a morar en un cuerpo desanimado, en un cuerpo desganado. El Espíritu Santo está morando en un cuerpo que esté dispuesto a exaltar y recibir la presencia de Dios. Yo le quiero que me acompañen, hermanos, a orar, que sea el Señor derramando palabra. Señor Jesús, en esta hora, papito lindo, yo te vengo pidiendo, Señor, que seas tú, mi Señor amado, derramando la presencia del Espíritu Santo, derramando esa unción del Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu palabra, Señor amado, y que esa palabra que va a venir de mi boca, que esa palabra que va a ser salido, Señor, que seas tú dándolo, Padre Santo, a aquel varón, a aquella mujer que está dispuesto a recibir tu palabra, que está dispuesto a entregarte a ti, que está dispuesto, Señor, a recibirte, que esté preparado para esa hora del ungimiento, de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Señor amado, que te quedes en mi corazón y que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida en esta hora, mi Dios amado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Regálale ofrenda de palma a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y así como están de pie, mis hermanos, así como están paraditos, no se sientan todavía, vamos a leer la palabra de Dios de pie, parado en reverencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día vino la presencia de Dios sobre David. Pueden sentarse, mis hermanos. Desde aquel día, desde el día que el Espíritu Santo ungió a David, desde ese día vino la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios sobre David. Desde el día en que usted fue escogido, ese día el Señor puso la mirada en usted. El Señor puede mandar al Espíritu Santo para ser ungido, para que lo unge, para que reciba esa unción del Espíritu Santo. En donde ungió el profeta Samuel a David en frente de sus hermanos.
enfrente de sus hermanos al más pequeño de la familia. No se trata entonces de que sean el mayor o de que sean el menor. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no hace excepción de nadie. Pero para la familia de David, simplemente se trataba de un simple pastor de ovejas, que no tenía, que no se podía ver otras cosas en su vida más que no se sabía otras cosas más de él, que simplemente era un pastor de ovejas, un campesino que siempre se la pasaba apacentando sus ovejas. Pero para el Señor significaba algo grande, tenía un propósito grande para David. ¿Se ha dado cuenta usted por qué tal vez el Señor da los privilegios? ¿Verdad que es el Señor que da los privilegios? El Espíritu Santo le pone esa palabra a nuestro pastor para que nos dé un tiempo para ir creciendo en la palabra de Dios, ir teniendo ese privilegio día con día. Pero tal vez ustedes dirán, simplemente es un predicador del ministerio, es un maestro de niños, de los senderitos, no significa nada. Es un evangelista, es un maestro que no significa, para usted y para mí tal vez no significa nada. Fíjense que estudiando yo, meditando sobre este tema, yo dije, Señor, qué hermosa es tu palabra, porque a veces nosotros humanamente no entendemos por qué el resultado siempre nos da igual. Porque siempre, cuando más buscamos de Dios, siempre terminamos en problemas, siempre terminamos enfermos, siempre terminamos cansados, pero no entendemos el propósito del Señor. Dice que David, desde ese momento en que David fue ungido por el Espíritu Santo, él empezó a ver las cosas de diferente manera. Él se empezó a dar cuenta que lo que se le venía en su vida, que lo que él pasaba, toda esa angustia, todo ese cansancio, todo ese, puedo decir, tal vez ese enojo, era un propósito que el Señor permitía que le pasara, porque estaba en un momento de preparación, en un momento de entrenamiento, porque el Señor le dijo, tú eres un escogido para ser rey, pero no le dijo cuándo. David comenzó a entender que los momentos de soledad, porque cuando se iba a apacentar a sus ovejas en el desierto, en el potrero, ve que cuando uno pastorea a los animales en un potrero, en el rocío, imagínese levantándose temprano, todo mojado, aguantando hambre, aguantando sed, aguantando solo, qué sé yo. David empezó a entender que los momentos de soledad y los tiempos difíciles, que había vivido con las ovejas, nunca era otra cosa que tiempos de entrenamientos, tiempos de preparación, porque lo grande se le estaba acercando. ¿Ha llegado usted a entender los propósitos del Señor? Hemos llegado a entender por qué muchas batallas, por qué muchas pruebas en nuestra vida. Hemos llegado a entender. Si no hemos llegado a entender, mi hermano, déjame decirle que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en cualquier momento le puede venir a tocar y a mostrarle, abrirle esos ojos espirituales y empezar a ver la realidad, empezar a ver para qué el Señor lo está preparando. La presencia de Dios cuando viene en usted, desde ese momento usted va a empezar a ver otras cosas y diferentes cosas en los caminos del Señor. El día que David fue ungido, ese día se dio cuenta que por qué tanta lucha, que por qué tanta prueba. Era que Dios lo tenía preparando para algo grande, para ser un rey, mi hermano. Nosotros cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él nos automáticamente, Él nos manda, nos pone en un camino recto, no en un camino torcido, porque dice que para el hombre hay caminos
que para el hombre lo es recto, pero al final es camino de muerte. Si empezamos nosotros a caminar, como le dije, si empezamos nosotros a caminar por nuestros propios medios, haciendo las cosas que según nosotros es lo correcto delante de Dios, nos vamos a perder. Pero si empezamos a dejarnos que el Espíritu Santo nos empiece a guiar por el camino correcto, empezamos a llevar el tiempo de Dios, nos metemos en el círculo de Dios, el Señor va a mirar, nos va a llevar en un camino de rectitud, vamos a empezar a ver, a ser fructíferos. El Señor nos quiere usar como instrumentos. El Señor nos quiere usar como guerreros. El Señor nos quiere usar como adorador del Señor. Nos quiere usar. Vamos a ser llamados de Dios para ser adoradores de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando vino sobre David, dice la Biblia que lo mudó en otro hombre. Lo mudó en otra dimensión. Lo mudó en otra atmósfera donde está el Espíritu Santo de Dios. La unción nos muda en otro hombre. La unción le muda en otra mujer. Lo transforma en otra mujer. Deja de ser usted la mujer que es, deja de ser usted el hombre que es y lo muda a la mujer que usted quiere ser. El Señor lo empieza a mudar a usted al hombre que usted quiere ser. Pero tenemos que anhelar esa unción del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a otro lugar. Es el Espíritu Santo que nos empieza a revelar las cosas que aún no entendemos. La Biblia está llena de muchos misterios. Decía nuestro hermano en su reflexión que la Biblia está llena de grandes cosas, pero si no tenemos esa visualización espiritual, si no tenemos esa unción del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos ha mostrado, no nos ha revelado, no vamos a entender nada de lo que la palabra de Dios nos dice. Dejemos de buscar lo que queremos y busquemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Dejemos de buscar lo que nos complace. Mejor busquemos complacer al Señor. Y dice que desde ese día la presencia de Dios no se apartó de David. Desde ese día nos damos cuenta, hermanos, que el Señor lo llamó para ser rey. Vemos algo impactante, algo hermoso, que cuando el Señor lo escoge, cuando el Señor lo llama, es necesario ser ungido por el Espíritu Santo. Es necesario que la unción del Espíritu Santo sea derramada en nuestra vida. Porque cuando el Señor llama a los grandes hombres de Dios, primeramente son ungidos por el Señor. La unción de Dios llega en su vida. Entonces empiezan a ver por qué, cómo es que tienen que empezar a prepararse. El mismo Espíritu que ungió a David era el mismo Espíritu que caminaba, dice la Biblia, que caminaba sobre la faz de la tierra. El mismo Espíritu que ungió a David era el mismo Espíritu que caminaba sobre las aguas, el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra. Ese mismo Espíritu es el que se puede mover sobre tu vida, mi hermano. Es el mismo Espíritu que te puede venir a dar la unción y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál unción? ¿Cuál presencia? La presencia de Dios. El mismo Espíritu que dice Job que con su presencia adornaba los cielos. Gracias, mi hermano. Que con el soplo de su aliento construía toda cosa, creó todas las cosas. Pero ahora este mismo Espíritu era el que caminaba con David. Era el que estaba con David, la presencia de Dios, el mismo poder, la misma unción
estaba con David. La misma unción que hacía que Cristo, nuestro Señor Todopoderoso, hacía que levantara a los muertos, hacía que resucitara a los muertos. La misma unción hacía que Elías corriera, dice, más rápido que cualquier otro ser humano o cualquier otra cosa. La misma unción que hacía que Elías profetizara y que los cielos se cerraran y que no hubiera lluvia. El mismo espíritu que hacía que David, que Elías profetizara y que los cielos se abrieran y que la lluvia cayera y a chorros, no solo a lluviznita de a poquito. La misma unción que hacía que Ezequiel, que usaba Ezequiel, perdón, el mismo espíritu que venía sobre Sansón cuando Sansón estaba débil, cuando Sansón ya no podía, cuando Sansón se estaba debilitando, ese mismo Espíritu Santo ahora estaba con David. El mismo espíritu, el mismo poder ahora se revelaba, se derramaba sobre David. ¿Qué hizo David cuando fue ungido por el Espíritu Santo? Cuando sabía que ya era ungido por Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo David? David no salió corriendo. David no se exaltó. David no dijo, ya soy ungido por Dios. El Señor me dice que yo voy a ser rey. Ahora sí empiecen a adorar. David no hizo eso. David esperó el tiempo de Dios. Por eso el nombre del tema de esta noche, mis hermanos, se titula Prepárate, varón de guerra, y espera el tiempo de Dios. Aleluya. Prepárate, varón de guerra, prepárate, mujer de guerra, y espera el tiempo de Dios, porque en los tiempos de nosotros no entendemos por qué. Porque simplemente somos un servidor de este ministerio. Es porque el Señor nos está preparando, es porque el Señor nos está entrenando, es porque el Señor nos está capacitando, es porque el Señor nos está diciendo, tú varón, tú mujer, prepárate, porque vas a ser llamado para mi obra. El Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. El Señor va a hacer grandes cosas en mi vida. Si lo crees, todo lo es posible. Prepárate, varón de guerra, y espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. No porque tengas la unción de Dios vamos a salir corriendo a querer ser milagros. No porque tengamos la unción de Dios vamos a salir corriendo, vamos a querer ir a predicar la palabra de Dios a todas las naciones. No porque tengamos la unción de Dios vamos a querer hacer las cosas a como nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Tenemos que esperar los tiempos de Dios. Dice que David esperó los tiempos de Dios. Dice que David no salió corriendo. Mucha gente lo conocía por un pastorcito de oveja antes de recibir David la unción de Dios. David se relajó, David esperó pacientemente el tiempo del Señor. Se sometió al Señor. ¿Qué hacía David después? ¿Qué hacía David? Le cantaba al Señor. Se convirtió primeramente en un adorador. O sea, primero le servía al Señor, lo adoraba al Señor. ¿Qué se tiene que reflejar en nuestra vida de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir al Señor, adorar al Señor, cantarle al Señor. No, que no nos exaltemos a nosotros mismos, porque bien dice la palabra de Dios, que de cerca ve el Señor al humilde y de lejos ve al altivo. No creamos, mis hermanos, que porque nos profetizan que vamos a ser pastor, vamos a venir a levantar nuestro ministerio luego. No creamos que porque el Señor, la unción del Espíritu Santo dice que vamos a ser maestros, vamos a querer empezar a dar clase de la palabra de Dios. Es al tiempo del Señor.
No creamos que porque el Espíritu Santo dice, prepárate porque vas a ser evangelista, vamos a querer salir a evangelizar. No es así. Si no esperamos los tiempos del Señor, vamos a fracasar. Si no esperamos los tiempos del Señor, vamos a ir derechito al fracaso. Todo tiene un tiempo adecuado para que el Señor te está capacitando. Las hermanitas del martes, tal vez ay, yo nomás le canto, mi hermana, el Señor las está preparando para el día de su llamado. Ustedes les van a cantar cánticos y alabanza al Señor. Yo me ponía a pensar y meditando sobre este tema, mis hermanos. Yo dije, Señor Jesús, si David era un pastor de ovejas y después terminó siendo un rey porque tú lo escogiste y te cantaba cánticos y alabanza, y dije, Señor, ayúdame a prepararme, ayúdame que sea el Espíritu Santo dándome esa unción, ese derramamiento, esa presencia de Dios. Imagínense cómo era nuestro Señor Jesucristo. También igual lo que dice nuestro pastor, cómo era nuestro Señor Jesucristo. Aquel nuestro Señor todopoderoso, mi hermano. Nosotros ya queremos empezar desde arriba. Si empezamos de arriba, ¿para dónde creen que vamos a ir? Para abajo nos vamos a caer. Pero si empezamos de abajo, vamos a ir para arriba. Una gran sombra de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo del Todopoderoso. ¿Qué empezó a hacer? Primero, de niño, empezó a servir, porque dice que se iba a los templos a escuchar o a predicar la palabra, a aprender la palabra. Después, cuando era adolescente, empezó a ser carpintero. Pues pueden ustedes imaginar en nuestro Señor Jesucristo preparándose. ¿Cómo le agarraba los martillos? Me imagino nuestro Señor Jesucristo, donde ponía el ojo, ahí ponía el martillazo. Pero nosotros, donde ponemos nuestra mirada, no ponemos el martillo, lo ponemos a nuestro dedo, porque fracasamos, porque lo queremos hacer a nuestra manera. Y no lo podemos hacer a la manera del Señor. Todo tiene su tiempo. Desde ese día la presencia de Dios vino sobre David. Prepararnos para que hemos sido llamados. Todo tiene su tiempo, todo tiene un destino. El Señor nos tiene destinado a donde queremos llegar. David es ungido, y lo más impactante es que desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre de él, el poder de Dios vino sobre de él. Mas sin embargo, David no salió corriendo. ¿Quién era el rey en ese momento cuando el profeta Samuel ungió a David? Era Saúl. David no dijo, no agarró su espada y le fue a decir a Saúl, Saúl, de hoy en adelante yo soy el rey, porque el Señor me ha dicho que yo voy a ser el rey. David esperó el tiempo de Dios. David se devolvió. Lo primero que David hizo, se devolvió a su trabajo, a su posición de pastor de ovejas, con la diferencia en que David ya no miraba los problemas sin respuesta, sino ya miraba los problemas con una respuesta y con una solución. Ya empezaba a ver las cosas espirituales, ya empezaba a ver las cosas en lo espiritual. Ya se empezaba a dar cuenta que todo empezaba a tener sentido, porque el Señor le dijo, vas a ser rey. Pero no le dijo cuándo iba a ser rey. No le dio la hora, no le dio el día y no le dio el mes, el año, sino simplemente le dijo, vas a ser rey. El Señor, mi hermano, en esta noche, el Espíritu Santo le está diciendo, si usted lo cree, le está diciendo, prepárate, porque vas a ser llamado para grandes cosas, para ser un servidor mío.
Si usted lo cree, regálele ofrenda de palma a nuestro Señor Jesucristo con gozo y alegría. Pero lamentablemente tenemos un problema, que nosotros no somos como David. No entendemos este pasaje que nos habla la Biblia de lo que hizo el rey David. Tenemos un problema que nada más sentimos tantito la presencia de Dios, sentimos el toquecito del Espíritu Santo y nos empezamos a exaltar, nos empezamos a creer mejor que los demás, empezamos incluso hasta sentarnos desde lejito porque ya soy el ungido, yo ya soy el escogido de Dios, yo ya soy el apartado de Dios, ya empezamos hasta ya ni queremos ni saludar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Ya empezamos a sentir que el aire nos está soplando y empezamos a sentir que el pelo se nos vuela y empezamos a ver que cae una flor blanca. ¿Qué flor blanca ni qué nada? Tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo. El aire que usted siente no es la presencia de es otro. ¿Qué flor blanca ni qué nada? Tenemos que pedirle al Señor que nos revele cómo tenemos que hacer delante de Él. Espere que Dios señale, espere que el Señor dé señales de usted, que usted ya tiene la unción de Dios, que usted ya es ungido por el Espíritu Santo. Espere el tiempo de Dios, espere que el Señor se refleje en su vida. Esperemos que el Señor se refleje en nuestra vida. ¿Cuál es la primera evidencia que se vio en David que ya tenía la presencia de Dios? La Biblia dice en el versículo 14 y 16. ¿Sí me acompaña? Ahí mismo, en el capítulo 16, dice en el 14 al 16, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. La primera evidencia era que la gente miraba cómo David adoraba a Dios, cómo David le cantaba con el arpa a Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo la gente miraba a David con el arpa, como cantándole cántico nuevo cantaré a Jehová, se imagina con el arpa cómo miraba la gente? La primera evidencia que se vio, que se reflejaba en David, la primera evidencia que se puede o que se tiene que ver en nuestra vida es adoración. Adorar al Señor, adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor, adoración. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien tiene la presencia de Dios? Su primera reacción es adorar a Dios, exaltar a Dios. A veces, mi hermano, a veces queremos que la presencia de Dios refleje en nuestra vida, en nuestra persona, pero si no cantamos, si no le cantamos, nos damos cuenta, porque sí nos damos cuenta que a veces nuestro pastor, el que está dirigiendo la alabanza, animando hermanos, aleluya, amén, ay Dios, mi hermano, ¿cómo vamos a adorar al Señor así, con esos ánimos? Levante su frente, levante la frente, saque su pecho y sacúdese ese desánimo. Venimos a este lugar, tenemos que venir con esa actitud, ese anhelo, anhelando ser lleno del Espíritu Santo.
yo proclamo, yo le pido al Espíritu Santo que me llene, que me unge, que me dé esa revelación de su palabra. Yo no sé ustedes, pero deberíamos todos, porque la palabra de Dios dice que donde dos o tres de acuerdo se ponen en la tierra, así se hará. Entonces tenemos que andar juntos en armonía, clamando al Señor. Yo vengo creyendo que un día de estos, la presencia de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo se va a derramar en este lugar. No importa cuántos seamos, pocos o muchos, pero los que estén dispuestos a recibir al Espíritu Santo, lo vamos a recibir en el nombre de Jesús. Podemos ver cómo David dice que empezó a reflejar lo que llevaba dentro de él. Le empezó a reflejar lo que estaba en él. Empezó a mostrar otro nuevo ser, otro nuevo David. Aunque para muchos, David, era un simple pastor, se convirtió incluso hasta mataba osos, mataba leones, incluso hasta fue asesinos de gigantes, pero los demás no lo conocían por asesino, no lo conocían por matón de gigantes. Los demás, el pueblo, la gente, lo conocía por un adorador del Señor, por un servidor de Dios. Por eso es lo que tenemos que hacer. Como aunque los demás no nos conozcan, tenemos lucha. Tenemos que matar lo que tenemos dentro, los deleites. Tenemos que reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor lo que nosotros venimos anhelando, venimos pidiendo. David no se exaltó. David esperó el tiempo de Dios. David lo que hizo fue servir a David. ¿Cómo? Porque la gente miraba a Saúl. David empezó a servirle a Saúl porque ese espíritu malo que lo atormentaba, la gente miraba cómo atormentaba a Saúl y conocían a David, cómo agradaba a Dios, cómo le cantaba salmos, cómo le cantaba cánticos nuevos. Se imagina a David cantándole salmos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, si nosotros estamos sufriendo, si nosotros estamos enfermos, desanimados, estamos con angustia, con problemas, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar. Tenemos que ser como David. David era el menor de la familia, de los hermanos, el que nada daba nada por él, pero como el Señor lo dio todo. ¿Cuántos estamos de acuerdo y cuántos sabemos que el Señor lo dio todo por usted y por mí? ¿Y usted cree que los planes del Señor, nosotros pareciera que no? Yo pienso, sin temor a equivocarme, pero yo pienso que nuestra actitud, si no esperamos los tiempos de Dios, podemos llegar a cambiar los planes del Señor. Si no esperamos los tiempos de Dios, podemos hacer que el propósito del Señor cambie hacia nuestra vida. Tal vez por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra falta de sometimiento, de sabiduría, podemos llegar a perderlo todo. David fue llamado por Dios. David fue ungido por Dios. Y desde ese momento la presencia de Dios no se apartó de David. Ya se aclaró su mente, o ya llegó a entender para qué el Señor nos ha llamado. Decimos: Señor, yo te sirvo en la iglesia, yo te sirvo en el ministerio,
Pero ¿por qué tanto problema? ¿Por qué el resultado me da igual? Hermanos, ¿por qué no cambiamos la forma en que estamos haciendo las cosas? Si sabemos que el resultado nos da lo mismo, porque lo seguimos haciendo y a la misma manera. ¿Por qué no lo cambiamos a la manera de Dios? ¿Por qué no lo esperamos en el tiempo de Dios? Y ahí vamos a ver, el resultado va a ser diferente. Vamos a empezar a ver la diferencia en los caminos de Dios. Vamos a empezar a recibir esa visión del Señor, esa llenura del Espíritu Santo. Estamos dispuestos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos dispuestos a exaltar su nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a someternos cada día más. Si estamos dispuestos, nos vamos a acercar cada día. Yo termino con esto, mis hermanos. Termino con esto. Dice, aunque David mataba osos, matara leones, matara gigantes, la gente no lo conocía por eso. La gente lo conocía por cómo adoraba a Dios, por la unción que tenía David, por la forma en que David se presentaba delante de los demás, pues cómo David caminaba, cómo David andaba, cómo David se comportaba, andaba conforme al corazón del Señor. ¿Cómo tenemos nosotros que andar, mis hermanos? Tenemos que andar conforme al corazón de Dios, así como David. David no se debilitó, David no desmayó, pues David siguió, David esperó el tiempo de Dios. No nos precipitemos, nos está yendo duro, nos están dando duro. Hay que esperar los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son perfectos. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a dar gracias por esta hora, por esta palabra, y que sea el Señor dándole esa revelación del Espíritu Santo, dándole esa unción del Espíritu Santo que venimos anhelando tener en cualquier momento. La presencia, la unción del Espíritu Santo va a tocar a nuestra vida. Gracias te damos, Señor amado, por esta hora, mi Dios, por tu palabra, bendito Rey. Venimos clamando y creyendo que la presencia del Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo, que el derramamiento del Espíritu Santo, que el toque de nuestro Señor Jesucristo, un día vamos a recibir y vamos